En el silencio de la madrugada, mientras el mundo dormía, un hombre que había conquistado estadios enteros estaba a punto de descubrir que la victoria más importante de su vida no llegaría con un balón a sus pies, sino con el susurro de un niño que pronunciaba su nombre como si fuera una oración. Cristiano Ronaldo había aprendido desde muy joven que la vida te golpea cuando menos lo esperas. Había crecido en las calles empinadas de Madeira, donde el hambre no era metáfora sino realidad, donde su madre trabajaba hasta el agotamiento para que él y sus hermanos tuvieran algo que llevarse a la boca. Había conocido la enfermedad de cerca, demasiado cerca, cuando su padre luchaba contra demonios invisibles que ningún médico podía curar. Había aprendido que el éxito no te protege del dolor, que la fama no construye muros suficientemente altos para que el pasado no te alcance en mitad de la noche. Era una tarde cualquiera en Madrid. El sol comenzaba a declinar sobre la ciudad, tiñendo de naranja las ventanas de los edificios, cuando su teléfono vibró con un mensaje que al principio pareció uno más entre cientos. Un médico del Hospital Infantil La Paz había conseguido su contacto a través de canales que solo la desesperación conoce. El mensaje era breve, casi tímido en su petición, pero contenía algo que hizo que Cristiano se detuviera en seco, con el vaso de agua a medio camino hacia sus labios. Señor Ronaldo, sé que esto es poco convencional, pero hay un niño aquí, se llama Mateo, tiene 8 años y está luchando contra una leucemia muy agresiva. Anoche una de nuestras enfermeras lo escuchó rezar. No rezaba a ningún santo, señor Ronaldo. Rezaba su nombre. Decía, Cristiano, por favor, ayúdame a ser fuerte como tú. Ayúdame a ganar este partido. Entiendo si no puede venir, pero sentí que debía intentarlo. Cristiano leyó el mensaje 3 veces, luego una cuarta. Sus manos, esas manos que habían levantado tantos trofeos, temblaban ligeramente. Dejó el teléfono sobre la de mármol de su cocina y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Millones de vidas transcurriendo en simultáneo, cada una con sus batallas privadas, sus miedos secretos, sus oraciones susurradas en la oscuridad. Pensó en su padre, en cómo de niño lo había visto languidecer lentamente, cómo había deseado con toda su alma tener el poder de salvarlo, de ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente especial para que sus súplicas fueran escuchadas. Recordó las noches en que se quedaba despierto, mirando el techo agrietado de su pequeña habitación, preguntándole a un Dios que parecía muy lejano por qué no podía hacer nada para ayudar al hombre que más amaba en el mundo. Y ahora, tantos años después, un niño pronunciaba su nombre con esa misma desesperación sagrada. No llamó a su equipo de relaciones públicas. No consultó con su manager. No pensó en fotografías ni en titulares. Simplemente tomó las llaves de su auto, se puso una gorra y una sudadera oscura y salió hacia la noche que comenzaba a caer sobre Madrid. Si estás escuchando esta historia y sientes algo moviéndose en tu pecho, ese nudo que se forma cuando una historia toca algo verdadero dentro de ti, te invito a que dejes un me gusta, a que te suscribas a este canal. Porque las historias que vamos a contar aquí no son solo para entretener, son para recordarnos que todavía somos capaces de sentir, de conmovernos, de creer que en este mundo existe algo más grande que nosotros mismos. El trayecto hasta el hospital fue extraño. Las calles de Madrid, normalmente congestionadas, parecían haberse vaciado como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por suceder. Cristiano conducía en silencio, sin música, solo el murmullo del motor y sus propios pensamientos resonando en su cabeza. Pensaba en todos los niños que había conocido a lo largo de los años, en hospitales, en fundaciones, en visitas organizadas donde las cámaras capturaban cada sonrisa, cada abrazo. Pero esto era diferente. Esto no era un acto de caridad calculado. Esto era algo más primitivo, más urgente, como si una voz antigua lo estuviera llamando a cumplir con un propósito que había estado esperándolo toda su vida. Recordó una tarde en Madeira cuando tenía 11 años y su madre lo encontró llorando en el baño. Le había costado horas juntar el coraje para contarle que los otros niños se burlaban de él en la escuela, que lo llamaban pobre, que decían que nunca llegaría a nada. Su madre, con esas manos ásperas de tanto trabajar, le había secado las lágrimas y le había dicho algo que nunca olvidaría. Cristiano, algún día vas a ser tan grande que cuando hables, el mundo entero va a escuchar. Y ese día, hijo mío, vas a usar esa voz para los que no tienen ninguna. ¿Me lo prometes? Él había asentido sin entender completamente qué significaba esa promesa. Ahora, conduciendo por las calles nocturnas hacia un hospital, comenzaba a comprenderlo. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando llegó. El Hospital La Paz se alzaba como una fortaleza de luz fría contra el cielo oscuro. Las ventanas iluminadas parecían ojos cansados que nunca dormían, testigos de incontables tragedias y milagros diminutos que ocurrían en cada habitación, en cada pasillo.
Cristiano estacionó lejos de la entrada principal, caminó con la cabeza baja, las manos en los bolsillos. Un guardia de seguridad lo reconoció, pero, quizás intuyendo la naturaleza de su visita, simplemente asintió y le indicó el camino. El interior del hospital era exactamente como lo recordaba de otras visitas, pero en la madrugada adquiría una cualidad diferente. Los pasillos estaban sumidos en una penumbra intencional, solo interrumpida por las luces de emergencia que proyectaban un resplandor verdoso en las paredes. El olor era universal, esa mezcla inconfundible de desinfectante, enfermedad contenida y esperanza desesperada que tienen todos los hospitales del mundo. Sus pasos resonaban suavemente contra el linóleo, un ritmo solitario que parecía marcar cada latido de su corazón acelerado. Una enfermera joven lo esperaba cerca de los ascensores. Tenía ojeras profundas y una sonrisa cansada pero genuina. No dijo mucho, solo gracias por venir, en un susurro que contenía más gratitud de la que las palabras podían expresar. Lo guió hacia el tercer piso a través de un laberinto de corredores donde ocasionalmente se escuchaba el llanto sofocado de un niño, el pitido regular de las máquinas que monitoreaban vidas frágiles, el murmullo de oraciones pronunciadas en idiomas que Cristiano no comprendía pero cuyo significado era universal. Se detuvieron frente a una puerta con un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva. Era un dibujo de un jugador de fútbol, claramente hecho con crayones, con un número 7 demasiado grande en la espalda de la camiseta. La enfermera giró el picaporte con cuidado, como si temiera romper algo precioso, y empujó la puerta suavemente. La habitación estaba sumida en una oscuridad suave, rota apenas por la luz azulada de un monitor médico que parpadeaba con constancia hipnótica. En la cama, pequeño, casi perdido entre las sábanas blancas, estaba Mateo. Cristiano pudo ver el perfil de su rostro, la delgadeza dolorosa de sus brazos, el brillo de su cabeza rapada por la quimioterapia. El niño dormía, pero era un sueño inquieto. Su respiración entrecortada, sus labios moviéndose ligeramente como si estuviera manteniendo una conversación con alguien en sus sueños. Cristiano se acercó despacio, cada paso medido, consciente de que estaba entrando en un espacio sagrado. Se sentó en la silla junto a la cama, esa silla donde probablemente la madre del niño pasaba las noches, y simplemente observó. En ese momento todas las victorias, todos los goles, todos los trofeos y galardones parecían distantes, irrelevantes. Aquí, en esta habitación silenciosa, frente a este niño que luchaba por algo tan básico como ver amanecer un día más, Cristiano se sintió extrañamente pequeño y al mismo tiempo más humano de lo que se había sentido en años. Mateo se movió en su sueño, giró la cabeza hacia donde estaba Cristiano. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos al principio, ajustándose a la penumbra. Luego, cuando su mirada enfocó en el hombre sentado junto a su cama, sus ojos se abrieron completamente. No gritó, no se movió bruscamente. Simplemente miró, como si no estuviera seguro de si seguía soñando o si esto era real. «Hola, campeón», dijo Cristiano suavemente, su voz apenas un susurro para no romper el hechizo de ese momento. «Escuché que necesitabas un compañero de equipo». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas inmediatamente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ese tipo de alegría que duele, que es demasiado grande para el cuerpo que la contiene. Su labio inferior temblaba mientras trataba de formar palabras, pero nada salía. Cristiano extendió su mano y Mateo la tomó, sus dedos diminutos y fríos contra la palma cálida del futbolista. «¿De verdad eres tú?», logró susurrar Mateo finalmente, su voz ronca de tanto tratamiento, de tanto silencio forzado. «Soy yo», respondió Cristiano, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había estado conteniendo por años. «Yo, Mateo. Y vine porque me dijeron que hay un guerrero aquí que está jugando el partido más importante de su vida. Vine a decirte que no estás solo». Mateo comenzó a llorar abiertamente ahora, sin tratar de esconder las lágrimas, y Cristiano lo abrazó con cuidado, consciente de lo frágil que era ese cuerpecito, de todos los tubos y cables que lo conectaban a máquinas que lo mantenían vivo. Sintió los sollozos del niño contra su pecho, sintió cómo se aferraba a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto inestable y aterrador. «Tengo tanto miedo», susurró Mateo contra su hombro. «Tengo miedo todo el tiempo, Cristiano. Me duele mucho. Y a veces pienso que no voy a poder, que no soy lo suficientemente fuerte». Cristiano cerró los ojos, apretándolos fuerte contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Respiró profundo antes de hablar, porque sabía que sus próximas palabras tenían que ser exactas, tenían que ser verdaderas. «¿Sabes qué es lo que me hace fuerte, Mateo?», preguntó, separándose un poco para poder mirar al niño a los ojos. «No son mis músculos, no es todo el entrenamiento. Lo que me hace fuerte es que aprendí que está bien tener miedo. El miedo no te hace débil, campeón.
Lo que te hace fuerte es seguir luchando aunque tengas miedo. Es levantarte cada día y decir, está bien, tengo miedo, esto duele, pero voy a intentarlo una vez más. Eso es lo que hacen los verdaderos guerreros. Mateo lo miraba con una intensidad que parecía demasiado antigua para sus 8 años. En sus ojos, Cristiano podía ver todo el peso de la comprensión prematura que trae la enfermedad grave, esa manera en que el sufrimiento nos envejece por dentro sin importar cuántos años tengamos. ¿Tú también tienes miedo a veces?, preguntó Mateo, como si la respuesta a esa pregunta fuera lo más importante del mundo. Y Cristiano, que había construido una carrera sobre proyectar invencibilidad, que había aprendido a mostrar al mundo solo su lado más fuerte, más brillante, encontró dentro de sí la valentía para ser honesto. Todo el tiempo admitió: tengo miedo de decepcionar a la gente que cree en mí. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de perder a las personas que amo. Tengo miedo de muchas cosas, Mateo. Pero ¿sabes qué hago con ese miedo? Lo convierto en combustible. Cada vez que tengo miedo me digo a mí mismo, ok, tengo miedo, pero voy a hacer esto de todas formas. Y tú sabes qué, campeón, tú ya estás haciendo eso. Cada día que abres los ojos en esta habitación, cada tratamiento que enfrentas, cada vez que sonríes a pesar del dolor, estás siendo más valiente que yo en cualquier campo de fútbol. Si estás escuchando esto ahora, desde tu país, desde tu ciudad, te pido que dejes un comentario diciéndome de dónde eres. Porque esta historia no conoce fronteras. El dolor, el miedo, el amor, la esperanza son los mismos en español, en portugués, en cualquier idioma. Y quiero saber cuántos corazones está tocando esta historia en este momento. Quiero saber que estamos juntos en esto, que no estamos solos en este mundo que a veces parece de frío, demasiado indiferente. Cristiano se quedó con Mateo hasta que el cielo comenzó a aclararse. Hablaron de muchas cosas. Mateo le contó sobre su vida antes de la enfermedad, sobre cómo le gustaba jugar fútbol en el parque con sus amigos, sobre su perro llamado Pelé, sobre cómo su mamá lloraba cuando pensaba que él no la veía. Cristiano le habló de Madeira, de lo pobre que había sido, de cómo a veces no tenía para comer y tenía que fingir que no tenía hambre para que sus hermanos pudieran comer más. Habló de su padre, de cómo lo había perdido y de cómo ese dolor nunca desaparece del todo, pero se aprende a vivir con él. ¿Tu papá estaría orgulloso de ti ahora?, preguntó Mateo en algún momento de la noche. Cristiano se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana donde las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de tonos rosados. Espero que sí, dijo finalmente. Pero ¿sabes qué, Mateo? Aprendí algo importante. Ya no hago las cosas para hacer sentir orgulloso a mi padre. Hago las cosas para honrar lo que él me enseñó, para vivir de una manera que refleje el amor que me dio. Y eso es diferente, ¿entiendes? No se trata de ser perfecto o de nunca fallar. Se trata de intentarlo, de ser bueno con la gente, de ayudar cuando puedes. Y ahora cada vez que juego, cada vez que gano, pienso, esto es por todos los niños como tú, que están luchando batallas que nadie ve, que están siendo héroes en habitaciones de hospital en lugar de en estadios llenos de gente. Mateo sonrió, y era una sonrisa cansada pero real. Cuando me mejore, dijo con una determinación que partía el corazón, voy a jugar fútbol otra vez, y voy a usar el número 7, como tú. Cuando te mejores, corrigió Cristiano suavemente, poniendo énfasis en el cuándo y no en el sí, vas a hacer mucho más que eso. Vas a vivir una vida increíble. Vas a hacer cosas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Y este momento, esta lucha, va a ser parte de tu historia, pero no va a ser toda tu historia. ¿Me entiendes? En ese momento la puerta se abrió suavemente y entró una mujer. Era joven, quizás de 30 y tantos, pero su rostro mostraba el cansancio de haber vivido 1000 vidas en los últimos meses. Era la madre de Mateo. Al ver a Cristiano se detuvo en seco, su mano volando a su boca, los ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. «Usted es», comenzó a decir, pero las palabras se le quebraron. Cristiano se levantó y caminó hacia ella. Sin decir nada la abrazó. La sintió colapsar contra él, años de tensión, de terror contenido, de mantenerse fuerte para su hijo finalmente encontrando una salida. Lloró contra el hombro de un extraño que de alguna manera, en ese momento, no era un extraño en absoluto. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias por venir. No tiene idea de lo que esto significa. Mateo habla de usted todos los días. Dice que si usted puede superar cualquier cosa, él también puede. Usted le ha dado esperanza cuando yo ya no sabía cómo dársela». Cristiano sintió un peso aplastante de responsabilidad y al mismo tiempo una claridad cristalina sobre por qué había sido puesto en esta tierra.
No era solo para marcar goles, no era solo para ganar trofeos, era para esto, para ser un faro, incluso si él mismo no siempre se sentía como uno, incluso si él también tenía sus momentos de oscuridad. Su hijo es el más valiente que he conocido, le dijo a la madre. Y usted también. Lo que está haciendo, estar aquí, ser fuerte para él, eso es amor en su forma más pura. Yo solo vine a pasar unas horas. Ustedes están aquí todos los días luchando esta batalla. Ustedes son los verdaderos héroes. Pasaron la siguiente hora juntos, los tres. Cristiano firmó todo lo que Mateo le pidió. Tomó fotos que la madre prometió guardar para siempre pero no compartir, respetando la privacidad de ese momento. Le dejó su número telefónico personal a la madre, algo que nunca hacía, y le dijo que lo llamara si alguna vez necesitaban algo, lo que fuera. Cuando finalmente tuvo que irse, el sol ya había salido completamente. Mateo estaba cansado pero tranquilo, acurrucado bajo las sábanas con una sonrisa suave en los labios. Cristiano se inclinó y le dio un beso en la frente. «Recuerda, campeón», le susurró, «un día a la vez, un partido a la vez. Y nunca te rindas, porque yo voy a estar pensando en ti cada vez que entre a un estadio. Vas a ser mi inspiración, ¿ok? Cuando sienta que no puedo más, voy a pensar en Mateo, el guerrero que conocí una madrugada, y voy a encontrar la fuerza para seguir». «¿Me lo prometes?», preguntó Mateo, sus ojos ya cerrándose de cansancio. «Te lo prometo». Cristiano salió del hospital con el amanecer bañando Madrid en luz dorada. El mundo estaba despertando, la ciudad volviendo a la vida, los primeros coches comenzando a llenar las calles. Pero él se sentía diferente. Caminó hacia su auto con pasos lentos, consciente de que algo fundamental había cambiado dentro de él. Durante toda su vida había perseguido la grandeza. Había trabajado más duro que nadie. Se había sacrificado más que nadie. Había alcanzado alturas que la mayoría solo podía soñar. Pero en esa habitación de hospital, sentado junto a un niño que luchaba por su vida, había descubierto algo más importante que cualquier trofeo. Había descubierto que la verdadera grandeza no se mide en goles ni en victorias. Se mide en momentos como este, en la decisión de aparecer cuando alguien te necesita, en el coraje de ser vulnerable, de ser humano. Se subió a su auto pero no arrancó de inmediato. Se quedó sentado mirando el edificio del hospital, pensando en todas las batallas que se estaban librando detrás de esas ventanas, todas las oraciones susurradas en la oscuridad, todas las esperanzas frágiles manteniéndose vivas contra probabilidades imposibles. Pensó en su padre de nuevo, en cómo le hubiera gustado poder salvarlo, en cómo esa impotencia lo había perseguido por años, pero ahora entendía algo nuevo. Quizás no había podido salvar a su padre, pero podía estar presente para otros. Podía ser la respuesta a las oraciones de un niño. Podía convertir su dolor en propósito. Arrancó el motor finalmente y comenzó a conducir. Las calles de Madrid pasaban por su ventana, llenas de gente que iba a trabajar, de niños caminando hacia la escuela, de vida fluyendo en todas direcciones. Y por primera vez en mucho tiempo, Cristiano se sintió conectado a todo eso, parte de algo más grande que él mismo. En las semanas que siguieron, mantuvo contacto con Mateo y su madre. Llamaba cuando podía. Enviaba mensajes de ánimo antes de cada tratamiento. No lo publicó en redes sociales. No lo usó para su imagen. Era algo privado, algo sagrado. A veces, antes de un partido importante, recibía un mensaje de Mateo. «Vamos, Cristiano. Hoy tú juegas tu partido. Yo juego el mío. Ganemos juntos». Y esos mensajes se convirtieron en su amuleto más preciado, más valioso que cualquier medalla. Hubo días difíciles, días en que Mateo recaía, en que los tratamientos parecían no estar funcionando. Cristiano aprendió que no todos los partidos tienen finales felices, que a veces la valentía se trata simplemente de no rendirse incluso cuando sabes que las probabilidades están en tu contra. Pero también aprendió que la esperanza es una forma de rebeldía, que cada día que Mateo abría sus ojos era una victoria contra un enemigo implacable. Y Mateo, ese niño pequeño con una voluntad de acero, siguió luchando. Luchó con una ferocidad que asombraba a los doctores, que inspiraba a las enfermeras, que le recordaba a Cristiano por qué había empezado a jugar fútbol en primer lugar. No por la gloria, sino por la pura alegría de negarse a ser derrotado. Varios meses después, en una tarde de primavera, Cristiano recibió una videollamada. Era la madre de Mateo y estaba llorando, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. «Está en remisión», dijo, apenas capaz de formar las palabras. «Los doctores dicen que está en remisión. No pueden creerlo. Dicen que es un milagro». Cristiano sintió algo expandirse en su pecho, una alegría tan intensa que dolía. «Ponme con él», pidió. Y cuando el rostro de Mateo apareció en la pantalla, más lleno ahora,
con un poco más de color en sus mejillas, con una sonrisa enorme que iluminaba toda la habitación, Cristiano supo que este era el momento más importante de su carrera. «Lo lograste, campeón», le dijo, su propia voz temblorosa. «Sabía que lo lograrías». «Ganamos», respondió Mateo. «Ganamos juntos, Cristiano. Tal como dijiste». Un año después, Cristiano organizó para que Mateo y su madre vinieran a un partido. No fue publicidad, no fue un evento mediático. Simplemente los sentó en un palco privado, lejos de las cámaras, lejos del ruido. Y cuando salió al campo, antes de que el partido comenzara, miró hacia arriba, hacia donde sabía que Mateo estaba sentado, y lo saludó discretamente. Ese día jugó como nunca antes. Cada sprint, cada toque del balón, cada segundo en el campo fue para ese niño que le había enseñado lo que realmente significaba ser fuerte. Y cuando marcó, no corrió hacia las cámaras ni hacia la multitud. Corrió hacia el palco donde Mateo estaba saltando de alegría y simplemente señaló hacia él, un gesto que para cualquier otra persona no significaría nada, pero que para ellos dos significaba todo. Porque en el silencio de esa madrugada meses atrás algo había cambiado. Un niño había rezado su nombre y un hombre había respondido. Y en ese intercambio simple, en esa conexión humana básica, ambos habían encontrado algo que buscaban sin saberlo, la comprensión de que ninguno de nosotros está solo en este mundo, de que nuestras batallas, aunque se libren en privado, nos conectan a todos, de que a veces la valentía más grande es simplemente aparecer cuando alguien te necesita. Años después, cuando le preguntaran a Cristiano cuál había sido su mayor logro, no hablaría de sus balones de oro ni de sus Champions League. Hablaría de una madrugada en un hospital, de un niño que convirtió una oración en esperanza, de cómo a veces los momentos más pequeños contienen las verdades más grandes. Y Mateo crecería, jugaría fútbol en su colegio con el número 7 en la espalda, viviría la vida que una vez pareció imposible. Llevaría consigo la memoria de esa noche, no como un encuentro con una celebridad, sino como la prueba viviente de que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de cruzar cualquier barrera, de responder incluso a las oraciones más silenciosas, de transformar el miedo en esperanza y el dolor en fuerza. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has sentido esta historia en tu corazón, te agradezco desde lo más profundo de mi alma. Te pido que te suscribas a este canal, que dejes tu me gusta, que compartas esta historia con alguien que necesite recordar que todavía existen momentos de pura humanidad en este mundo ruidoso. Porque estas son las historias que necesitamos contar, las que nos recuerdan quiénes somos realmente cuando se apagan las luces y las cámaras. Porque al final, todos somos como Mateo en esa habitación de hospital, susurrando nuestras esperanzas en la oscuridad. Y todos somos como Cristiano, teniendo la oportunidad cada día de elegir si respondemos a esas oraciones o si seguimos conduciendo en la noche, ajenos al milagro que podríamos crear con solo aparecer.